de nuevo con cada uno de ustedes y poderles compartir la palabra de nuestro Dios. Hemos estado estudiando las 7 iglesias del Apocalipsis de manera general, cómo el Señor Jesucristo se revela a estas iglesias, tanto en la visión de Juan como en cada uno de los mensajes. Y hoy vamos a estudiar a la primera de esas iglesias, o el mensaje a esa primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Y lo he titulado Palabras de Cristo a una iglesia dormida. Esta es la característica principal de la iglesia de Éfeso. Ya hemos dejado en claro que las iglesias del Apocalipsis representan a todas y cada una de las iglesias, tanto de manera general como de manera particular. De ahí que la pregunta que tenemos que hacernos o que tenemos que tener en mente cuando estudiamos la palabra o los mensajes a estas iglesias es: ¿cuál es la situación de nuestra iglesia a la luz de lo revelado en la Escritura por el Señor en cada uno de estos 7 mensajes? ¿Cuál será la exhortación del Señor a nuestras vidas? Como iglesia de manera general o como creyentes de forma particular. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Recordemos que Dios no puede ser burlado. Él tiene ojos como de llama de fuego. Él lo sabe todo. Y Él tiene las 7 estrellas en su mano. Él tiene el control de sus siervos y de su pueblo. Él se pasea en medio de los 7 candeleros. Él está siempre observando, analizando nuestras vidas. Él puede ver los pensamientos más recónditos del corazón y conocer las intenciones que mueven nuestras acciones. Jesús le dice a Juan y a cada uno de nosotros: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, según Apocalipsis capítulo 1, verso 11. Por lo tanto, es nuestro deber como siervos de Dios transmitir sin reservas este mensaje y hacerles saber que Jesús no se ha jubilado. Él está en medio de su iglesia, no la ha dejado sola, ni le ha dejado su puesto a nadie. Y cuando tiene que hablar, limpiar o corregir a su iglesia, Él lo hace. Él no dejará que su iglesia decaiga a tal punto que se convierta en un museo. Y a través de estas 7 pequeñas cartas nos habla el día de hoy. Y es deber de todo creyente escuchar su palabra. Por eso dice la Escritura: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús se revela a la iglesia de Éfeso como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esto significa que Jesús está en control de su pueblo y de los líderes que lo guían. No nos equivoquemos. Aunque el Señor ha delegado su autoridad a los ancianos de la iglesia, como lo expresa Pablo en su carta a Tito en el capítulo 1, verso 15, donde dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Sin embargo, Jesucristo sigue siendo el comandante en jefe, el dueño y señor de la iglesia. Y si alguien atenta contra su iglesia, sea fuera o dentro de la misma, el Señor dijo en Mateo 18:6: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ni la iglesia ni el mundo están a la deriva. La vida no es un lugar fortuito. Jesucristo tiene el control. Por eso nuestra autoridad no es absoluta. Está subordinada a la autoridad de Jesucristo. Respondemos a sus deseos, a su voluntad. Nunca deberíamos olvidar esto. Con su autoridad de rey,
sacerdote y profeta, el Señor Jesucristo reprende a Éfeso con estas palabras: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis capítulo 2, verso 5. La reprensión de Cristo a esta iglesia tiene que ver con su amor. Pero ¿cuál amor? ¿Y es posible que el amor acabe? ¿Dónde está el amor de esta iglesia? Porque el amor no acaba. El amor nunca deja de ser. ¿A dónde se fue? ¿Qué le sucedió? Parece ser que la ortodoxia, es decir, la doctrina correcta, se convirtió en la base de la iglesia, pero se olvidaron de la ortopatía. Y me refiero a los sentimientos correctos, como es el sentimiento más profundo y más importante, que es el amor. El apóstol Pablo enseñó a los corintios que si no tenemos amor, nada de lo que hagamos sirve. Y no somos nada, por lo menos delante de Dios. Jesús reprendió a los escribas y fariseos de que no entendían lo que significaba misericordia quiero y no sacrificios. Esto es aplicable a la iglesia de Éfeso y a todas aquellas iglesias que sustituyen el amor por el conocimiento. No entienden que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Es que acaso no nos damos cuenta de que no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, si no amamos a nuestro prójimo a quien sí vemos? El amor es la razón por la que Jesús vino al mundo, y por ese amor murió en una cruz. Y siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es cierto que debemos cuidar la doctrina como bien lo hizo esta iglesia, y por lo cual el Señor la alaba. El Señor mismo le dice: pero tienes esto, o sea, algo bueno, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Capítulo 2, verso 6. Y esta es su ortodoxia, ya que aborrecen el pecado. Sin embargo, también aborrecen al pecador. Y esta es la parte que no entienden. El apóstol Pedro enseñó en el capítulo 4, verso 8 de su primera carta a las iglesias de la dispersión lo siguiente: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La versión internacional dice de la siguiente manera: sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. El problema no es la ortodoxia, no es el celo por la verdad o la doctrina. El problema de Éfeso y el problema de muchas iglesias es la falta de amor a sus hermanos o a las personas. Jesús les dice: yo conozco sus obras y su arduo trabajo y su paciencia, y que no pueden soportar a los malos, y que han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos. Él sabe lo que hacemos. Él conoce nuestras acciones, pero conoce también nuestro corazón. Ellos habían demostrado que amaban la doctrina del Señor, pero no estaban demostrando su amor al Señor, que es el Señor de esa doctrina. Éfeso es una iglesia que trabaja duro y ferviente, pero se habían perdido del camino del Señor. Se habían alejado de Dios. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. Las obras sin amor, como dice Pablo en la carta a los Corintios, no sirven de nada. Y la fe sin amor nos deja vacíos. Por eso la exhortación de Jesucristo a esta iglesia es al arrepentimiento. Sin embargo, ellos anhelaban el perdón sin restitución, lo cual no es correcto. Por eso el Señor les dice en el verso 5: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Apocalipsis capítulo 2,
en la segunda parte del versículo, en la primera parte del versículo 5. El arrepentimiento conlleva la restitución. Ellos debían recordar lo que habían hecho mal y corregir sus acciones, volverse al camino, es decir, al camino del amor, del cual se habían desviado. Reconocer nuestras faltas es fundamental en la vida. Y ello implica humildad. La palabra de Dios dice que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Debemos temer a Dios y apartarnos del mal. La advertencia que Jesús le hace a esta iglesia es muy fuerte. Y por supuesto que no es innecesaria. Lo que nos lleva a considerar la gravedad de la falta de amor en la vida de la iglesia. Por eso Jesús les manda a atender las advertencias. El capítulo 2, verso 5, en su segunda parte dice: y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Apocalipsis 2:5 en la segunda parte. Podemos concluir que la iglesia de Éfeso, como un gigante dormido, porque su amor se había enfriado, necesitaba cambiar de actitud y cambiar de enfoque. Porque a pesar de que se habían mantenido fieles y constantes en su trabajo y celo por la verdad, amaban la doctrina del Señor, pero no al Señor de la doctrina. Aborrecían el pecado, pero también al pecador. Anhelaban el perdón, pero sin restitución. Y atendían a las promesas, pero no a las advertencias. Así que permítame dirigirme a cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Él nos dice que nos ama y nos entiende, que está con nosotros, que no ignora nuestros esfuerzos, nuestro trabajo y nuestro sacrificio por su nombre, nuestro celo por la obra y por la verdad. Pero nos advierte de la gravedad de la falta de amor en nuestra vida. Hoy tenemos muchas oportunidades para mostrar no solo la verdad, sino también para actuar en correspondencia con el amor que Él nos ha enseñado. Tenemos que volvernos al primer amor, y ese amor no es otro que el amor de Dios. Cuando miramos su gracia, cuando miramos la cruz, encontramos la luz que necesitamos. La gracia de Cristo nos hace humilde, nos hace sensible, porque la verdad debe perseguirse en amor. Amén.